de alguna manera se ven como, o sea, hay esta especie de dicotomía o dilema o conflicto, por llamarlo de alguna manera, entre cuál de las dos perspectivas de la economía es la mejor, por llamarlo de alguna manera, para enfrentarnos a los problemas económicos que se han dado en la historia de la humanidad. No es solamente un problema de sociedades industriales o sociedades primitivas, no, sino de alguna manera cómo, o sea, nosotros podemos tener un conjunto de conceptos o análisis, indicadores, variables determinadas para entender el fenómeno histórico, el fenómeno económico históricamente. Entonces, en este sentido, mis queridos, ¿cómo ustedes ven el asunto? ¿Qué no entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Cómo lo perciben ustedes este debate entre los... O sea, más que nada, independientemente de cómo perciben el debate entre ambas perspectivas, ¿cómo ustedes ven, más que nada sería la pregunta, los puntos que señalan los sustantivistas para el análisis económico? Entonces, ahora sí, exprésense, hablen, digan, ustedes como antropólogos. Díganme. Oh, mis queridos, sin miedo escénico. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no están de acuerdo? Pues a mí en general me gustó más esta idea de los economistas sustantivistas. Creo que va más enfocado a, no sé, como en varios textos de Polanyi, o en el texto de Polanyi es muy repetitivo, a estas ideas de economía, pero un poco más como universal, por así decirlo, aplicada de manera universal. Sin en cambio, obviamente hay diferencias de acuerdo a lo que expone con lo de Kaplan, ¿no? Que Kaplan viene siendo como, ya se meten en otras cosas. Pero en general a mí la visión que tengo en cuanto a esta idea sustantivista creo que es de mi agrado, creo que me gusta, es abarca de manera muy bien, y creo que con lo que me quedo de los tres textos es con esta palabra que venía en Dalton de biosocial. Creo que es un buen término para explicar el tipo de economía en ambos casos, tanto industrializada como no perdón, no escrita, por así decirlo, primitivo, como ellos le llaman. No, o como en algún momento señala Kaplan, ¿no? Que utiliza el término de etnoeconomía. Ah, sí, también es muy buena, ¿no? Hay otro por ahí también, medio extraño que ¿No? ocupan, pero son buenos. O sea, con el texto de Kaplan, déjenme hacer solamente una observación, quizá, entiéndeme bien, una observación. A ver, el texto de Kaplan en realidad no es un texto crítico a las posiciones sustantivistas, ¿no? Kaplan, de alguna manera, vamos a decir, a ver, sí, lo que nosotros habíamos visto de alguna manera en textos, bueno, en el texto que expuse yo de Polanyi, en el texto que expuso Daniel de... ¿Ahí? ¿A quién expuso Daniel? A Ah, Dalton, Dalton. ¿no? En el texto a Dalton, ¿no? O sea, prácticamente en estos textos lo que nosotros nos vamos a encontrar de alguna manera es, ¿no? Prácticamente es un análisis que trata de girar en torno, o sea, que no se aleja del debate económico, ¿no? No se aleja del debate económico. De alguna manera, lo único, estamos tratando de entender el fenómeno económico y de entender una serie de categorías que van a ser fundamentales para el análisis económico y cómo estas categorías se pueden repensar de alguna manera para hacerlas más amplias, ¿no? Para que, o sea, para entonces tener una serie de conceptos, una serie o un tipo de análisis que nos permita analizar los fenómenos económicos independientemente de la época histórica que estamos hablando. Eso es una. Ahora,
Lo interesante que tiene Kaplan, y vuelvo de nuevo a lo que me interesa con el texto de Kaplan, es que en realidad Kaplan no le está haciendo una crítica a la teoría sustantivista como tal. Kaplan simplemente lo que está señalando es cómo una serie de autores han criticado, y principalmente a partir del test Cook, que es un antropólogo economista, ¿no? Han criticado, ¿no?, de alguna manera a los presupuestos sustantivistas, y de otra manera, vamos a decir, él lo que las pone es en diálogo. Y otra cuestión también interesante es que a Kaplan entra e introduce una serie de criterios que superan, que son una serie de criterios que van más allá de la cuestión meramente antropológica, por decirle de alguna manera, sino cuestiones que tienen que ver con epistemología, tienen que ver con los criterios de la ciencia, tienen que ver con los criterios de cómo nosotros conformamos la teoría, tienen que ver con criterios de cómo nosotros utilizamos la teoría para analizar fenómenos económicos, y en realidad, entonces, lo que está, vamos a decir, es introduciendo otro tipo de análisis, ¿no?, para también, de alguna manera, describir este debate que ha existido al interior de la antropología económica. O sea, todas esas cuestiones acerca de la objetividad de la ciencia, las cuestiones acerca del uso de la teoría, cuestiones acerca de la idealización, ¿no?, que puede existir a partir de los nudos conceptuales que nosotros tenemos para enfrentarnos a un objeto de estudio determinado. En este caso, lo que nos va a interesar, el objeto de estudio que nos va a interesar es la economía, o sea, cómo se produce el proceso económico y cuáles son las características del proceso económico en distintas sociedades, pero esto está mediado también por un conjunto de factores que van a ser importantes. En realidad, vamos a decir, mira, Kaplan lo que está diciendo es, bueno, critica a los sustantivistas de esta manera, ¿no? Pero no se da cuenta que en esta crítica, ¿no?, también, o sea, esta crítica también puede ser utilizada para criticar a los formalistas, ¿no? O sea, si en alguna manera nosotros, o sea, una de las críticas fundamentales que le hace Cook a Pauli y principalmente a los autores sustantivistas es esta idea de la romantización de las sociedades primitivas o la idealización de las sociedades primitivas, ¿no?, como algo aproblemático, algo que no tiene conflictos determinados. Te está demostrando de la misma manera, ¿no?, que la teoría formalista de alguna manera idealiza situaciones, ¿no?, que son difíciles de ver en la práctica, ¿no? Una de las críticas fundamentales que yo les he dicho a ustedes desde la primera clase, cuando les explicaba la teoría neoclásica, ¿no?, que de alguna manera hay mucha idealización y hay una especie de establecimiento de un enfoque teórico más ideal que basado en la realidad, ¿no? Como, por ejemplo, para ponerles un ejemplo en específico, es todo aquello que tiene que ver con el tema de la información completa, ¿no? Uno de los principios que parte, vamos a decir, la economía neoclásica es que nosotros, todos los individuos, tenemos una información completa del mercado. Y a partir de ahí nosotros tomamos nuestras elecciones, ¿no?, en primer lugar, para ahorrar, evidentemente, no gastar más allá de lo que tenemos, ¿no? Y eso implica que vamos a reducir costos, pero en realidad también, de alguna manera, lo que estamos haciendo es maximizando las decisiones, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos una serie de conceptos, una serie de realidades hipotéticas a partir de las cuales va a surgir una teoría determinada que trata de explicar el fenómeno económico, y lo que vemos en la realidad es que esta teoría no parte de la realidad, ¿no? Esta teoría prácticamente, y principalmente formalista, la de la economía neoclásica, parte de una reducción o prácticamente de la creación, más que nada, no una reducción,
sino de la creación de un mundo ideal, ¿no? Que en realidad eso es lo que no vemos en la práctica, ¿no? Que es específicamente lo que tiene que ver con el tema de la microeconomía. Cuando Kaplan se pone a hablar de las diferencias entre microeconomía y macroeconomía, lo que se está dando cuenta es que los formalistas solamente están tomando la parte de la microeconomía para analizar la macroeconomía, ¿no? Y la parte macroeconómica queda afuera. La parte macroeconómica queda afuera, lo cual él somatiza porque te dice, desde esta perspectiva, en realidad, ambas, o sea, la economía no logra explicar la relación entre microeconomía y macroeconomía, ¿no? Porque están apuntando a dos cosas supuestamente totalmente distintas. Si la microeconomía se va a centrar más que nada en cómo funcionan una serie de actores. Acuérdense de los tres actores que ya les dije, que son el análisis solamente se va a centrar en estos tres actores que van a ser las familias individuales, por el otro lado las empresas y por el otro lado el Estado, ¿no? O sea, pero toda la otra cuestión que explica la teoría macroeconómica, acuérdense que hay una diferencia entre el surgimiento de la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía surge a principios del siglo XX de la mano, ¿no?, de la escuela neoclásica, pero principalmente de Alfred Marshall. En el texto que leyó Daniel, los primeros apartados son fundamentales. Y principalmente el apartado donde explica, ¿no?, cuáles son los supuestos de esta economía neoclásica. O sea, eso es fundamental. Eso se lo tienen que leer 70 veces. Eso cuando yo se los pregunto, ustedes me lo tienen que escribir 80 veces, ¿no? Sí, o sea, hasta el doble me lo tienen que escribir, porque va a ser fundamental, porque si eso queda claro, entonces es muy difícil entender dónde es que se separa la economía sustantivista, ¿no? O qué es lo que trata de proponer la economía, bueno, la antropología sustantivista en este sentido. Es más interesante todavía porque también la perspectiva sustantivista de alguna manera se está alejando de la teoría marxista de la economía, ¿no? Para la economía, o sea, para la economía marxista, acuérdense que hay una serie de categorías que van a ser fundamentales. Y la cuestión del trabajo, la contradicción entre capital y trabajo, ¿no? El tema del mercado es fundamental. Y nos estamos dando cuenta que la economía sustantivista de alguna manera le está diciendo a Marx, ojo, un momento, el trabajo en algunas sociedades no es la que marca el sistema económico. Porque desde Marx, o sea, Marx critica la teoría liberal o esta teoría, vamos a decir, económica, que está en boga prácticamente desde años hasta la actualidad, pero la critica principalmente a partir del proceso de apropiación, cómo se da el proceso de apropiación. Pero cuando nosotros nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de los factores productivos que van a ser importantes en una economía, sigue jugando con los mismos factores: tierra, capital, trabajo. Y de alguna manera también es una crítica. Entonces, yo diría que la perspectiva, jugando un poco con lo que decía el profesor Daniel, ¿no?, que nos puso acá, jugando un poco con lo que dice Daniel, lo interesante de la perspectiva sustantivista es, en primer lugar, el ensanchamiento de los conceptos económicos, ¿no?, para que estos conceptos económicos de alguna manera nos sirvan a nosotros para explicar esta serie de sociedades. Y otro interesante que hace la sustantivista o la antropología sustantivista es cómo echa mano, vamos a decir, de investigaciones, etnografías de corte netamente antropológico que nos dan cuenta, ¿no? Y aquí literalmente es Papá Malinowski, que fue el primero, ¿no? Papá Malinowski, cuando Papá Malinowski te dice, espera tu momento, o sea, hay una serie de procesos que se están dando, ¿no?, en las Islas Trögler que tienen que ver con el proceso económico, que se alejan totalmente
de las categorías económicas tradicionales para entender estos fenómenos. Es uno de los lemas, vamos a decir, es una de las críticas fundamentales que se le hace a los economistas, da lo mismo que sean marxistas, liberales, neoliberales y todo el mundo. O sea, que la economía no necesita de la antropología de alguna manera para poder, vamos a decir, para poder dar cuenta del fenómeno económico. Porque el fenómeno económico no solamente se va a centrar y no solamente se va a regir por la categoría del mercado tal y como nosotros las entendemos en la actualidad, ¿no? Entonces, es como la idea, o por lo menos, o sea, lo considero en este momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme ustedes, hablen. ¿Qué hicieron los textos? Vamos, ahora esta es la parte que hablan ustedes y ya yo no hablo tanto. Ni Daniel, ni Isaac. Vamos, mi Sara, María Fernanda, Brenda. Sara, que no sé si anda por ahí. ¿Qué les pareció? Eh, Emanuel. yo. ¿Sí me escucho bien? Es que estoy teniendo problemas con mi compu. Ya, no te preocupes. ¿Quién está hablando? Bueno, a mí, bueno, los textos la verdad no me gustaron mucho, se me hicieron algo pesados. No sé si es porque ya han sido vacaciones o porque sí estaban pesados, la verdad. Pero sí se me hicieron como súper económicos y así. Pero pues creo que sí es importante como esto de tomar en cuenta que pues no todas las sociedades son iguales y que muchas veces pues agarramos a Marx como si fuera Dios, ¿no? Y pues que no podemos universalizar ni siquiera con Marx, ¿no? Sino que hay un montón de culturas y de formas económicas que pues sí, Marx, o sea, a mí me gusta Marx y todo, hasta mi perro se llama Marx, pero pues no por eso podemos pensar que ya hasta ahí llegó todo, ¿no? Hasta ahí llegó la economía, hasta ahí llegó incluso pues la antropología, ¿no? Marx no era antropólogo y sin embargo los antropólogos lo agarramos para todo, ¿no? En cambio Malinowski ni lo pelamos, ¿no? Y pues también hay que tomar en cuenta que justamente que la economía es un proceso y que pues hace cuánto fue Marx, ¿no? Y que pues hay muchas cosas que han cambiado, incluso pues Marx dijo como que pues el mismo capitalismo se iba a vencer solito y pues seguimos esperando, ¿no? A ver a qué horas. Pero pues hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y que también es importante ver hacia otros lados, tanto teóricamente como socialmente. Okay. No, ay, discúlpenme, es verdad, o sea, a ver, no se asusten, no se asusten, o sea, los textos en realidad, cada uno de estos textos, o casi todo lo que nosotros hemos visto de alguna manera, aunque, porque es algo que, o sea, lo que tú dijiste ahora, María Fernanda, ¿no? Es algo que de alguna manera ustedes me han dicho como en todas las clases. Bueno, profe, no, es que el texto me parece muy económico, ¿no? Me parece que lo que estamos dando es un curso de economía o de algo. Y yo te diría, o sea, lo que tenemos es que leer con cuidados, con cuidado. ¿Por qué? Porque todos los textos, evidentemente, a ver, hay un problema que es fundamental, ¿no? Y es, si nosotros vamos a investigar, si el objeto de estudio de nosotros es una sociedad, vamos a decir, que es diferente, ¿no? A las sociedades occidentales o modernas, ¿no? De alguna manera. Y nosotros vamos a investigar dentro de ese objeto específico, vamos a decir, un tema determinado. Lo que te están diciendo estos autores de alguna manera, y para que tú veas, aquí Marx sí tiene la razón, ¿no? Es que nosotros no podemos explicar, ¿no?, los fenómenos que afectan a una sociedad separados, ¿no?
Olvídate del fenómeno económico y vamos a decir ahora que si nosotros queremos estudiar el fenómeno político en una comunidad determinada, ¿no? Más lo que te está diciendo, ¿no? Y estos autores también, aunque no lo citan, están plagiando entre comillas, ¿no? O parafraseando entre comillas. Lo que te están diciendo es que el fenómeno económico está interrelacionado con otra serie de factores que van a ser importantes para ayudarte a explicar este fenómeno, ¿no? Ahora, para hacer ese proceso, en primer lugar, lo que tienes que tener en cuenta, o lo que a ustedes les debe quedar claro, ¿no? Es supuestamente qué ha dicho la economía, ¿no? ¿Qué ha dicho la economía? ¿No? O sea, ¿qué entiende la economía por mercado? ¿Qué entiende la economía por precios? ¿Qué entiende la economía por sistema de precios? No sé si está con ustedes el partidismo, el matrimonio entre la economía y la antropología, porque si bien es cierto, estoy leyendo algo que escribió Sara, porque si bien es cierto que el mundo se ha globalizado y se ha occidentalizado en gran parte del mundo, y el mercado a la sociedad a partir de los recursos de la mano y a satisfacer. Te diría sí, te diría que no. ¿Por qué? Porque el problema es que tú estás mezclando varias cosas. Estás mezclando como el mundo actual, ¿no? Y de alguna manera estás tratando de responder cómo funciona económicamente el mundo actual, ¿no? A partir de un matrimonio entre la economía y la antropología. Y yo lo que te diría, ¿no? Es que en realidad no es un matrimonio, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Una necesidad que partió de los propios antropólogos. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque los economistas nunca tuvieron en cuenta esto, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuándo surge? O sea, como ciencia institucionalizada, la economía surge como ciencia institucionalizada a partir de... Y cuando ustedes leen La riqueza de las naciones, cuando ustedes leen la obra de David Ricardo, cuando ustedes leen la obra de Malthus, cuando ustedes leen la obra de Marx, literalmente el análisis económico empieza a partir de la sociedad industrializada, ¿no? A partir de las sociedades industrializadas, ¿no? Eso es prácticamente todo lo que nosotros nos encontramos en la bibliografía, ¿no? De análisis económico y principalmente toda la bibliografía que nosotros nos encontramos en la historia de las doctrinas económicas o de los procesos económicos. ¿Mm? Ok. El problema es que con Malinowski todo esto se fue al carajo. ¿Mm? A partir de 1914. ¿Por qué? Porque Malinowski se pone a estudiar una sociedad, ¿no? Él no iba a hacer un análisis económico, ¿no? Decir cómo funciona una sociedad, cuáles son las características de esa sociedad, y le van a interesar una serie de categorías de esa sociedad. Ahora, o una serie de instituciones de esa sociedad. Ahora, el problema es que Malinowski se dio cuenta que para entender esta serie, vamos a decir, de características o de fenómenos determinados, estaba relacionado con la economía. Cuando Malinowski le tiene que echar mano a la economía, ¿no? A los conceptos, ¿no? Es como que yo ahora, imagínate, o sea, yo soy sociólogo de formación, ¿no? Yo quiero hacer un trabajo determinado, pero me estoy dando cuenta que las técnicas que yo tengo o las técnicas para recoger datos que me ofrece la sociología son o rudimentarias o no me permiten acercarme a mi objeto de estudio, ¿no? De una manera, vamos a decir, más directa o más desarrollada o más creativa y que yo diga, bueno, le voy a echar mano a la antropología, ¿no? Y la antropología tiene su método etnográfico que me permite captar datos de una manera determinada. ¿Mm? Ok. Yo no le puedo echar mano a la antropología si yo no me he leído en qué significa, o sea, qué implica el método etnográfico, cómo se hace y cómo se deja de hacer, ¿no? Evidentemente tengo que leer. ¿Mm? Tengo que leer, tengo que darme cuenta de cómo la antropología asume sus objetos de estudio, cómo la antropología capta, ¿no? Su información. Bueno, es lo mismo que tuvo que hacer Malinowski, echarle mano a la economía, ¿no? Y cuando Malinowski se da cuenta que le va a echar mano a la economía, cuenta con una serie de conceptos que son cerrados totalmente, que no le ayudan a explicar,
¿no? De alguna manera, el fenómeno económico o cómo se dan una serie de fenómenos económicos en este tipo de sociedad y de alguna manera tiene que empezar a abrir el campo, ¿no? Esto prácticamente hasta Herkovich, Hicks, son los autores que ustedes siempre se van a encontrar, vamos a decir, citados, ¿no? Profusamente. Y estos autores lo que te van a decir de alguna manera es, una, para la antropología es necesario el enfoque económico, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos pensar este enfoque económico, ¿no? O cómo nosotros podemos pensar estos conceptos para estudiar o alumbrar los objetos de estudio que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces, ahí es que se da el problema. Y el problema se está dando fundamentalmente, ¿no? A partir de, principalmente, en toda la mitad del siglo XX, ¿no? Que es cuando de verdad ya los antropólogos, no los economistas, ¿no? Ya los antropólogos empiezan a establecer un debate de carácter teórico, ¿no? Para analizar, o sea, independientemente de decir, yo tengo que ir a campo y tengo que darme cuenta si estos conceptos funcionan o no funcionan. Y toda esta serie de autores, Kaplan, Leclerc, todos los autores de alguna manera, prácticamente, el primer punto de partida de este debate es teórico, ¿no? Y parte por entender, ¿no? Cuáles son los conceptos. Y aquí es donde aparece la diferencia fundamental, ¿no? Los formalistas prácticamente lo que te van a decir. Nosotros como antropólogos en realidad no debemos meternos en el campo de la economía. Ya los economistas han creado una serie de conceptos determinados y nosotros lo que tenemos que utilizar son esos conceptos y analizar las sociedades que nosotros creemos, ¿no? Si no funciona, desecho el objeto de estudio. Era lo que te decía Leclerc anteriormente, ¿no? En algún momento la antropología, y principalmente la antropología económica y también la economía, desechó el estudio económico de sociedades primitivas. Porque no se podían aplicar. ¿Por qué? Porque no nos podíamos encontrar un mercado determinado. ¿Por qué? Porque no nos podíamos encontrar un sistema de precios determinado. ¿Por qué? Porque no nos podíamos encontrar el dinero funcionando de, vamos a decir, tal y como nosotros lo usamos en la actualidad, ¿no? O como se está utilizando desde la industrialización. Y lo que te están diciendo los sustantivistas es que estos conceptos existen, pero con categorías totalmente distintas. Lo que te está introduciendo Polanyi es lo que Polanyi lo que te está diciendo. Para tú entender todo esto, tienes que entender los procesos de institucionalización y las instituciones que van a ser fundamentales para este tipo de sociedades. Entonces, el parentesco es fundamental. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con alguien que puso algo del matrimonio. Un ejemplo. Cuando te están diciendo, un ejemplo, la importancia que quieren los sistemas de parentesco, la importancia que va a adquirir la religión, la importancia que va a adquirir la política, porque estas instituciones van a afectar el fenómeno económico. Y, o sea, crítica a los formalistas, porque los formalistas y los economistas entienden la economía como vamos a decir, como una esfera, ¿no? Que no está influenciada, ¿no? Vamos a decir, por una otra institución. Y cuando está influenciada es simplemente una cuestión subordinada, ¿no? Que yo debería explicar. Polanyi, Dalton te está diciendo que es totalmente distinto, ¿no? Que ahí tiene un papel fundamental, ¿no? Para explicar los fenómenos económicos de este tipo de sociedades. Y algo más interesante todavía es que en realidad, desde esta perspectiva, nos ayudan a nosotros no solamente a pensar las sociedades primitivas. O sea, esto no es simplemente decir, bueno, tenemos esta serie de conceptos para estudiar sociedades primitivas o para estudiar sociedades primitivas, no para estudiar las sociedades actuales, ¿no? Y es fundamental, nada más que miremos simplemente el tema del trueque o el sistema del mercado, o sea, de los mercados informales que se establecen. O sea, para la economía, claro, informal es un problema. Es un problema que siempre trata de reducirlo.
como el trabajo informal, todo lo que requiere informalidad, en realidad es una palabra, vamos a decir, es una terminología que se utiliza, ¿no? Cuando, o sea, lo otro que existe no cabe, ¿no? Dentro de los cauces establecidos. Entonces, es informal, es malo, ¿no? Debe regresar a la formalidad o debe regresar a criterios, ¿no? A partir de los cuales, vamos a decir, se mueve el mundo o son aceptados, ¿no? Incorrectos. Ahí ese es como, diría yo, Sarita, ¿no? Como lo interesante del asunto. O sea, en este mundo globalizado, en este mundo donde el mercado tiene gran relevancia, o sea, todo lo que nosotros hablamos ahora es el mercado, todo el tiempo, ¿no? Hablamos de sistema de precios, hablamos de ingresos, hablamos de trabajo, totalmente. ¿No? Lo puedes utilizar. Es lo que te están diciendo los formalistas, ¿no? Y los formalistas lo que te están diciendo es, trata de ver, ¿no? El fenómeno económico como tal y trata de ver todas las instituciones, ¿no? Que tienen que ver con ese sistema. De hecho, hay una cosa interesantísima que planteaba Dalton en la página 192, cuando dice, las cuestiones que interesan al antropólogo que investiga los aspectos generales de la economía primitiva, en este caso, podrían clasificarse en 6 categorías superpuestas. Los procesos económicos, hace una serie de preguntas. 2, ¿cuál es el nivel de subsistencia material y cuál su grado de seguridad? ¿Cuáles son las condiciones ecológicas? ¿Cuál es la dotación natural? Clima, conducciones de agua, la extensión, fertilidad de la tierra, de donde se extrae la subsistencia. ¿Qué procesos e ingenios económicos se utilizan y cómo funcionan? ¿Existen usos de dinero? Si es así, ¿para qué tipo de transacciones? ¿De qué bienes se hacen transacciones sin utilizar el dinero? Y así, bla, 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 y son 6 categorías en total. Están en la página 192 y 193. Y lo interesante de todo esto es que aunque él está planteando, o sea, cuáles son las preguntas que nosotros como antropólogos nos debemos hacer, ¿no? Pero para estudiar supuestamente sociedades primitivas, eso puede ser ensanchado hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a un tipo de comunidad que hay trueques establecidos, ¿no? Por leyes, por costumbres determinadas, ¿no? O sea, que tiene, o sea, los motivos, ¿no? Van más allá del interés individual de una persona. Es como, por ejemplo, sí, Carlos, te doy la palabra ahora, y a Sara también si quiere hablar, ¿no? Es como también un ejemplo, el tequi, que es un trabajo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar bajo esta perspectiva del trabajo, ¿no? Entonces, nosotros pudiéramos hacer un análisis del tequio desde una perspectiva formalista, ¿no? Y desde una perspectiva sustantivista. Sería interesante, miren, eso sería un buen trabajo final, ¿no? Un buen trabajo final, igual que los mercados de trueque, o igual que el tema del trueque. Esto es lo fundamental, como también cualquiera de las preguntas que te está haciendo esta, ¿no? Como el uso de la tierra. Yo recuerdo que en algún momento, cuando estábamos hablando con Morgan, tema de la propiedad, ¿no? Temas de las propiedades, ¿no? El tema de la tierra, que no recuerdo ahora en la arqueóloga, no sé si anda por ahí, ¿no? Cuando la arqueóloga decía, profe, es que todo esto se me revuelve, ¿no? En algún momento, porque, y ustedes me ponían, recuerdo el ejemplo del tema de las propiedades en los ejidos. Recuerdo, Daniel, que tú hablaste de eso, ¿no? Que hay como 3 tipos de propiedades determinadas. O sea, la pregunta, yo diría, la idea sería, un ejemplo, cómo tomar estas preguntas que van a ser centrales para los antropólogos, ¿no? Y utilizarlas en un ejemplo determinado. El uso de la tierra, ¿no? En este ejemplo de propiedad, ¿no? De la propiedad individual
con lo que ustedes me explicaban, que existe una propiedad individual, una propiedad comunal, ¿no? Y una propiedad ejidal. Pero eso implica un trabajo, ¿no? Eso implica un trabajo ahí adentro, eso implica una redistribución determinada de ese producto, ¿no? Que de repente no tiene que ver nada con la lógica de la economía formal, ¿no? Porque la economía formal lo que te dice es, si tú la trabajas, vas a tratar de buscar tu máximo interés, ¿no? Entonces, ¿para qué madre yo tengo que estar repartiendo, ¿no? mi chamba y mi producto entre un chingo de gente en la comunidad? ¿No? Y cambia todo. O sea, bajo la lógica sustantivista, sí cambia la explicación totalmente, ¿no? Y también nos ayuda a explicar los temas de la reciprocidad. Que la reciprocidad, en otras palabras, no es más nada que intercambio, ¿no? O sea, cuando se da el intercambio desde la economía formal, lo que se está hablando es prácticamente un intercambio que alguien trata de buscar un beneficio, ¿no? Yo tengo que vender un par de zapatos. Daniel tiene una necesidad y tiene un par de zapatos, ¿no? Si yo sé que Daniel tiene una necesidad y yo soy el único que vende zapatos, yo puedo ponerle el precio a los tenis que me da la gana, ¿no? Y yo sé, vamos a decir que esos tenis cuestan 200 pesos, pero se los puedo dar a Daniel en 500 pesos. O sea, yo no estoy en un principio de reciprocidad, ni un carajo, ni ser el más bueno con Daniel. Yo estoy buscando mi maximización, ¿no? Yo estoy buscando mi interés personal, ¿no? Todo el tiempo. Y Daniel también supuestamente está buscando su interés personal. Bajo la economía sustantiva, desde esta perspectiva, ¿no? Cambia totalmente el asunto, porque puede ser una cuestión recíproca, ¿no? Si yo les vendo los zapatos a Daniel en 500 pesos, eso está significando algo. Que cuando Daniel me tenga que dar algo a mí, también yo sé que el precio que ponga Daniel, ¿no? O el intercambio que me establezca Daniel es recíproco, ¿no? Porque es como la idea del win-win. Ganar, ganar, o si no, hay una serie de disposiciones en la sociedad que van a legitimar por qué el cambio tiene que ser de esa manera y no de otra, ¿no? Y puede pasar de repente por un problema religioso, ¿no? O puede pasar de repente por un problema de carácter político, ¿no? O puede pasar de repente por un problema de la relación entre dos familias, ¿no? O lo que tiene que ver, vamos a decir, con el tema del parentesco. Entonces, dime, Carlitos, ya no. Carlos, ya. No se oye. No se oye, Carlos. ¿No? No me escucho. ¿Ya me escucho? Sí, Daniel. Sí, ya. Ya. Ah, bueno. No sé por dónde empezar. Se me revolvieron las ideas ahorita con tanta explicación, pero bueno, al principio de la clase le decía que estaba muy conflictuado con la, bueno, yo estaba conflictuado con la antropología económica y toda la teoría porque pues, trataba de imaginarme hacia el método etnográfico cómo aplicarla. Pero ahorita que ya hablaron de Dalton y de los 6 puntos, ya como que se me aclaró más, porque leyendo a Godelier, le dije que leí lo de la producción de los grandes hombres, da esos 6 puntos, exactamente toca esos puntos, describiendo cómo es el ambiente, la relación con el parentesco, las herramientas, lo biosocial, la parte de la naturaleza, como la parte de la agricultura, todos estos factores, cómo determinan el modo de vida, ¿no? Porque bueno, si nos regresamos antes en el inicio de la antropología que tenemos que tomar a Malinowski, se funda sobre la economía. Realmente la antropología se funda sobre la economía cuando dice que es por las necesidades, ¿no? Y esas necesidades las estudia la economía. El problema
que yo veía es que cuando la antropología extrae de todas las ciencias sociales, toda la teoría, ¿no? Y ya se crea ella. Las categorías marxistas y todas las económicas no aplican, ¿no? Realmente no aplican. Entonces, toda esta discusión crea un conflicto, ¿no? Que yo creo que hasta Godelier es cuando se más o menos se esclarece, ¿no? Y todos estos puntos convergen en estos de Dalton, que Dalton, no sé si es antropólogo, no sé si lo sea. ¿Sí es? Ah, con razón, por fin, un antropólogo. Pero ya leyendo Godelier y a Dalton, sería interesante leer algo de Godelier así etnográfico para poder ver cómo se materializa en una etnografía, ¿no? Y estas categorías, en vez de pasar a encajarlas a todos estos formalistas, agarran la de los sustantivistas y se vuelven más cualitativas, ¿no? Dejan de dar tantos rodeos inaplicables y ya se van a lo que es, ¿no? No sé si más o menos se explicó lo que quiero decir, pero apoyo estos 6 puntos de Dalton. No, atiéndeme. A ver. Al final del semestre, eso lo tengo, bueno, sí, al final del semestre yo les voy a dar 2 textos pequeñitos para que ustedes vean la aplicación de esto, ¿no? O sea, para que ustedes vean de alguna manera, ¿no?, cómo antropólogos, sociólogos, echándole mano al método etnográfico, de alguna manera dan cuenta de los fenómenos económicos, ¿no?, ampliando la perspectiva mucho más, echándole mano a la antropología. De hecho, la antropología aquí en México ha hecho un chingo de cosas, y de hecho hay una cuestión que es básica, que ha sido así como objeto de obsesión de la antropología mexicana, que es el tema de los mercados. Y específicamente el tema de los tianguis. Y cuando tú estás analizando los tianguis, tú estás echándole mano a la antropología económica. Le estás echando mano, porque los tianguis es una cosa, vamos a decir, donde se mezcla, supuestamente, ¿no? Acuérdense que hay 2 perspectivas para entender los mercados, ¿no? El mercado como localización, como un lugar físico al cual tú vas, ¿no?, y intercambias las cosas. Hay un debate muy grande dentro de bueno, un debate no, o sea, hay una amplitud en esta discusión, porque como mismo existen mercados físicos, como mismo no existen mercados físicos. Un ejemplo, el mercado de trabajo, no hay un mercado físico del mercado de trabajo. O sea, tú no vas a un tianguis, tú no vas a un mercado, tú no vas a un Soriana, ¿no? Y tú dices, bueno, aquí tú vas con tu cartelito, antropólogo, licenciado en antropólogo, se hace etnografía y otras cosas, ¿no? Y ahí hay varias gente, ¿no?, que no, o sea, no tiene localización, ¿no? O el mercado financiero, por llamarlo de alguna manera, no tiene una localización determinada, pero también, ¿no?, el mercado tiene una localización determinada. O sea, tiene esas 2 características. Estar localizado y a la vez no estar localizado. Es lo que te menciona Dalton en algún momento y es lo que te está diciendo Polanyi en algún momento con el tema de la localización y el tema de cómo entender el mercado. Pero hay una cuestión también que también va a ser fundamental, ¿no?, para entender todo esto, ¿no? Y para ponerle ejemplos, ¿no?, para que ustedes vean la aplicación de todo esto antropológicamente, el tema del uso del dinero. O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde el dinero prácticamente es el eje, ¿no? Si tú no tienes dinero, tú mueres. Porque te hace falta el dinero para acceder a una serie de recursos materiales y no materiales determinados. Tan sencillo como el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, el tema es que la economía o los antropólogos formalistas han tenido una concepción del dinero, ¿no?, donde, o sea, prácticamente es la utilización de la manera de cómo se ha entendido el dinero desde el siglo XVIII, siglo XIX,
hasta la actualidad. Y de repente tú puedes llegar a una comunidad determinada y te puedes encontrar. Ese es el problema. Y eso es lo que están haciendo mención los sustantivistas. Espérate, el problema es que tú puedes llegar a una comunidad determinada y te puedes encontrar una transacción económica donde el dinero no sea importante. Hay otras características que son importantes o hay otros elementos que son importantes. ¿Cómo tú entiendes? ¿Quiere decir que eso no es dinero? Sí es dinero, ¿no? Porque implica una transacción determinada. Y esos equivalentes están establecidos. Tú lo que tienes que buscar es cómo fueron establecidos esos equivalentes, ¿no? Que, no sé, un ejemplo, como el tema del famoso siempre ejemplo del tema de los mercados de novia, ¿no? Los mercados de novia tienen equivalencia, ¿no? Tú estás comprando, no estás cambiando vacas por mujeres, ¿no? Sino tú estás pagando con vacas o con un rebaño determinado, ¿no? Del animal que sea, tú estás, vamos a decir, comprando, ¿no? Una mujer, es un intercambio. Entonces solamente analizábamos el problema y decíamos que los mercados de novia, no el tema del parentesco, no cómo se da, no las implicaciones que tiene, no el tema, vamos a decir, societal que puede tener eso, el tema de la unidad que puede tener eso. Cuando los sustantivistas están diciendo, eso es dinero. No rehuíamos a eso, ¿no? La pregunta es ponerse a preguntar cómo fue establecido y saber qué es lo que trae, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica que lleva a explicar de alguna manera que en este mercado de novias o este proceso de transacción que se da de enviar a una mujer por 6 vacas, no tiene un significado económico? También. No solamente a nivel de parentescos, ¿no? Que lo podemos explicar por el parentesco, pero también tiene un fenómeno económico, ¿no? Y un fenómeno económico que nosotros podemos explicar. Es también como el tema del medio ambiente, ¿no? Y el tema principalmente de lo ecológico, ¿no? Relacionado a la producción, a la productividad. O también el tema de los satisfactores, ¿no? De necesidades. Son como las preguntas clásicas, ¿no? Que yo les hacía a ustedes y les hablaba en la clase pasada, no en la otra clase, ¿no? Cuando el ejemplo clásico que yo les ponía a ustedes del tema del dinero. ¿Mm? La economía parte de un criterio determinado. Nosotros somos seres insaciables. En palabras de ustedes, no te llenemos llenadera, ¿no? Nosotros no tenemos llenadera, siempre queremos más, siempre queremos más, siempre queremos más, siempre queremos más. Tengo un tenis, quiero dar otro tenis, me voy a comprar unos zapatos, me voy a comprar esto, si tengo una computadora la quiero cambiar todo el tiempo. O sea, ese es el principio de la economía neoclásica, ¿no? Y bajo ese criterio, ¿no? Funciona la idea de crearnos a nosotros cada vez más necesidades, porque eso es lo que mantiene supuestamente la rueda de la economía, ¿no? Produce, o sea, es el sistema que pueden leer ustedes en las primeras clases que le di en el texto de la introducción a la teoría económica, cuando yo les explicaba que para el sistema capitalista es fundamental mantener, vamos a decir, el ciclo, ¿no? De relación, el ciclo productivo que se va a producir mercancías, vender mercancías, comprar mercancías, ese dinero vuelve al proceso productivo y es lo mismo, ¿no? Es como el eterno retorno de Nietzsche. ¿No? Cuando empezamos, volvemos a empezar, ¿no? Y eso es prácticamente, de eso depende el funcionamiento de la economía capitalista. Ahora, evidentemente, nosotros, citadinos, todos ustedes chilangos, de pura cepa, ¿no? Viviendo en la Ciudad de México, nosotros tenemos una perspectiva determinada de qué es lo que significa, ¿no? Estar bien económicamente y qué es lo que significa estar mal económicamente, ¿no? Si yo les digo a ustedes un salario de 2.500 pesos, todos ustedes me mandan a chingar, discúlpenme la palabra, ¿no? Yo les digo, no, los voy a contratar como antropólogo, voy a participar en un proyecto y los voy a pagar 2.500. No me hablan más nunca, ¿no? No me hablan más nunca, ¿ok? Porque, y yo les pudiera preguntar, haciéndome el tonto, ¿por qué ustedes no quieren 2.500 pesos? No, pero eso porque con eso no pago nada. No, o sea, voy a llegar a final de mes y no puedo ni comer, ni pagarme la comida corrida ahí en la escuela y tengo un chingo de clases. ¿Mm? Es bien interesante, ¿no?
Porque me mandan al campo, sabemos todo esto, ¿no? Pero a la vez entonces criticamos a la economía capitalista, pero funcionamos al interior de la economía capitalista, ¿no? Y entonces imagínense que por el PIB de ustedes o por los proyectos de ustedes, ¿no? Ahora cuando se acabe la cuarentena, ustedes tienen que ir a una comunidad determinada, ¿no? Y ustedes de que llegan dicen, bueno, esta comunidad tiene esta serie de características, pero hay algo en algún momento que siempre se habla. No digo ustedes específicamente, no digo toda la antropología ni la sociología también, pero es como la descripción económica de la comunidad, ¿no? Y siempre la vamos a establecer en torno a una jerarquía determinada. Bueno, esta comunidad está bien, ¿no? O esta comunidad está mal. Ahora, el problema es que puede ser que para esa, vamos a decir, esa comunidad no partan de los principios, o sea, o no partan de las ideas que tenemos nosotros para entender económicamente qué significa estar bien y qué significa estar mal. No sé si como un ejemplo, como entienden el ejemplo, ¿no? O sea, si para, a ver, es como el comercial, ustedes han visto el comercial de la Cheyenne Apá. El comercial de la Cheyenne, ¿no? Y todo esta tierra estudia, y la Cheyenne Apá, ¿no? Esta es acaba de estudio, y ahora te doy la palabra, Fátima, ¿no? Y la Cheyenne Apá, y es bien interesante, porque ese comercial, si ustedes lo llevan, ¿no? O sea, te están vendiendo un camionetón Lobo, creo que la marca era Lobo, no recuerdo ahora qué, ¿no? Pero eso cuesta un chingo de dinero, ¿no? Eso no es una bobería, eso creo que está por arriba de los 200.000 pesos, si bien te va, ¿no? Casi 250.000 pesos. Ahora, tú te pudieras preguntar, bueno, si este niño quiere esa camioneta, ¿no? Este tipo de camioneta, que tiene un precio determinado, ustedes o nosotros, citadinos, pudiéramos decir, una camioneta, no, yo lo que quiero es, no sé, un Mercedes, ¿no? Quisiera un Mercedes, quisiera un Lamborghini, claro, no, eso cuesta un chingón de dinero, ¿no? Pero bueno, quisiera algo. Evidentemente es el uso y la importancia que se le da a ese producto, ¿no? Ese niño te está diciendo que quiere una Cheyenne porque el medio ambiente, ¿no? Las condiciones de su contexto, lo que lleva es una Cheyenne, ¿no? No lleva un Mercedes-Benz, ¿no? No lleva un Mercedes-Benz o no lleva, no sé, Nissan o no lleva un auto normal, vamos a decir, entre comillas, de ciudad. O sea, a lo que voy es, el contexto no delimita a sí mismo que este factor cultural, ¿no? El contexto te va a determinar la importancia que adquiere, ¿no? Ser una determinada variedad de elementos para los fenómenos económicos de esa sociedad, de cómo yo me siento y de cómo me siento, ¿no? Es más, simplemente hasta para el tema de la elección de la producción, de qué se va a producir y de qué no se va a producir. Por ponerles un ejemplo, una vez yo estaba haciendo un trabajo en la Sierra Negra de Puebla, ¿no? En unas comunidades por allá arriba. Y era un trabajo prácticamente que tenía que ver con todos los programas estos de transferencia condicionada, programas oportunidades, todos los programas estos de bienestar, de oportunidades, etcétera, etcétera. Pero era interesante porque un problema fundamental, ¿no? Sin conocimiento antropológico de ningún tipo, ¿no? Tú llegas y describes a la comunidad. Esta comunidad tiene un chingo de problemas, ¿no? Tiene un chingo de problemas de carácter económico. Te están diciendo, ¿no? Sin tú tener elementos, pero bueno, y sin tener herramientas para ir un poco más allá. Lo reconozco, ¿no? Te están diciendo, ¿no? Que tienen problemas económicos. Y supuestamente una solución que estaba dando una ONG que trabajaba en esa comunidad era supuestamente hacer un proyecto, porque estaba cerca de cascadas, ríos y este tipo de cosas, era hacer un proyecto turístico, ¿no? Un proyecto turístico. Y andaban en el tema del proyecto turístico hace un año y eso no pegaba. ¿Por qué no pegaba?
porque no tiene que ver absolutamente nada con la comunidad. O sea, la comunidad no puede procesar, ¿no?, su salida económica o su mejoramiento económico o la satisfacción de sus problemas económicos a partir de una solución transportada, ¿no?, pero una solución que no tiene que ver con su medio ambiente. Que no tiene que ver absolutamente nada con su medio ambiente, ¿no? O sea, la perspectiva sustantivista lo que te está diciendo es, entiende el contexto, ¿no? Entiende cómo se expresa ese contexto, entiende cuáles son las relaciones que se establecen y a partir de ahí te puede ayudar a entender con mayor claridad el fenómeno económico. Dime, mi estimada Fátima. Ah, perdón. Bueno, a mí me... ¿Cómo, perdón? Ya. Ah. No, nada, que no había prendido la cámara. Mira, no, es que lo que pasa es que no me funciona bien el internet y o es la cámara o es usted o es el micrófono. Entonces, por eso, perdón. Pero bueno, a mí me gustaría responder o aproximadamente responder lo que nos preguntó sobre si entendíamos el sistema económico que como un proceso de historia o más bien como en un ámbito de historia y un ámbito político, ¿no? Y yo me voy a basar en un autor que yo vi aunque pues no tiene mucho que ver, aunque yo siento que sí, pero es un autor que se llama Raymond Williams, y él es marxista, ¿no? Pero trata como que precisamente de ver como ese proceso, él lo asocia a la cultura, pero ve a la cultura como un proceso y no un sistema, ¿no? Y lo ve un proceso porque precisamente lo que dice es que se fragmenta en la historia, ¿no? Tenemos que verlo desde una parte fragmentada a partir de la historia, ¿no? Y lo ve así porque él utiliza un método lingüístico para aproximarse a esa idea, ¿no? Y dice que existe en toda cultura, para poderla fragmentar, existe un signo, un significado y un significante, ¿no? Entonces, de ahí le va a dar un sentido histórico a todo lo que está pasando y así poderlo aterrizarlo a una realidad determinada. Entonces, yo, intentando contestar a su pregunta, entiendo esto como precisamente un proceso que, pues, se basa a partir de un significado significante en una realidad, pues, exacta, ¿no? Y esa realidad la puedo yo ejemplificar con las mayordomías de Chimalhuacán, que precisamente ellos hablan de una redistribución, de una reciprocidad, ¿no? Porque precisamente no está actuando dentro de lo que cabe un aspecto de dinero monetario, ¿no? Sino que el dinero se transforma a otro tipo de idea en el sentido de que no es un individuo, sino que se habla de una comunidad, de una colectividad que le rinden tributo a una cierta época o fecha del año. Al igual, bueno, eso es en un sentido de reciprocidad, y ya en un sentido de redistribución, pues es como esa jerarquía, ¿no? Que mientras vas ganando prestigio en las mayordomías, pues los puestos en los que te pongan, pues van a ser más altos y vas a tener un mayor prestigio social. No sé si le contesté, esa era mi respuesta, y ya, pues a ver qué me dice usted. No, mira, perfecto. Ahí la lógica, más que nada, un ejemplo, sería explicar. O sea, el primer punto sería explicar, vamos a decir, bajo estos autores. ¿Qué te dirían estos autores? Bueno, Fátima, mira, tú lo que debes hacer es lo siguiente. Explica el sistema de las mayordomías, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene este sistema de mayordomías para este tipo de comunidades? ¿No? O sea, pero explicado, vamos a decir, con la mayor claridad,
¿no? Y la mayor suficiencia posible. Porque acuérdate que si dejas aspectos fuera, un ejemplo, como tú asciendes, ¿no? Dentro de la jerarquía de la mayordomía, ¿no? Eso puede, un ejemplo, asunto que puede ser explicado sin atender al fenómeno económico, pero eso te puede ayudar después a explicar cuestiones como el tema de la redistribución, ¿no? O el tema de la reciprocidad que se pueden dar al interior de esta mayordomía, ¿no? Teniendo en claro, ¿no? O sea, cómo funciona, cuáles son sus bases, cuáles son sus características determinadas, esto de alguna manera entonces te puede ayudar a entender esa otra parte del fenómeno, ¿no? Cuando se dan intercambios de productos determinados, de bienes determinados. Y acuérdense que, ojo, otra cosa, no estamos hablando solamente, vamos a decir, de bienes materiales, no estamos hablando de alimentos determinados, no estamos hablando de ropa determinada, no, también estamos hablando de cuestiones también de carácter psicológico, ¿no? O de cuestiones, como habíamos visto anteriormente, que esta es una crítica un poco, discúlpenme la palabra, un poco pendeja, que le hace formalismo al sustantivismo, ¿no? Cuando dice que los sustantivistas no asumen o no incorporan a su perspectiva los bienes no materiales, ¿no? Y si tú te das cuenta de lo que te está diciendo Polanyi, ¿no? Y lo que te está diciendo Dalton, de alguna manera, es que ellos lo que te están diciendo es, no, es que todo esto nos ayuda a explicar los bienes materiales y los bienes no materiales, ¿no? Yo solamente no me estoy refiriendo a uno. O sea, cuando ellos se refieren en la exposición de su trabajo, son en términos de ejemplificar, ¿no? O en términos demostrativos. Pero es bien interesante porque cuando vemos en el texto de Dalton, cuando está citando a Bohannan, ¿no? De alguna manera, todos los ejemplos que ponen son de carácter no material, ¿no? Como tiene que ver el tema de los mercados de la novia. De alguna manera. Entonces, eso es lo que de alguna manera te están ayudando. Aunque, Fátima, específicamente el ejemplo que pusiste por el autor que utilizaste, es una perspectiva que toma algunas ideas como similares, pero se va a otro punto. Y principalmente se va porque le echan mano a toda la cuestión lingüística, ¿no? Le echan mano, es como, vamos a decir, el antecedente que está atrás o el gran marco teórico. En realidad, más que nada, es una perspectiva